Arratsaldeón, donde todo el mundo piensa lo mismo, suele pasar que hay alguien en el poder interesado en que así sea. Y tenemos ejemplos a lo largo de la historia en los que para conseguirlo se ha agitado la bandera del odio y se ha usado la violencia colectiva. Hoy analizamos cómo este tipo de violencia se ha usado como estrategia política. Y hoy ha comenzado en Bilbao BBK Open Science, concretamente en la Sala Bilbo Rock, un festival de ciencia abierta y participativa que siembra en Euskadi la semilla de los laboratorios comunitarios, que en ciudades como Madrid reúnen a personas con mayor o menor formación científica en torno a talleres y actividades relacionadas con la biología y otras ciencias. Si tu sueño es aprender a fabricarte, por ejemplo, tu propia bioimpresora, aquí te explican cómo. Comenzamos. La violencia como hecho colectivo nos viene acompañando desde hace milenios. De ello, deducen algunos expertos que tal clase de violencia no solo constituye uno de los rasgos característicos del comportamiento social de nuestra especie, sino que está inscrita en la propia naturaleza humana. Sin embargo, a partir de los estudios combinados entre disciplinas como la psicología social, la historia o la sociología, hoy la violencia se explica como un acontecimiento que tiene lugar en el seno de un colectivo promovido por quienes, por ese medio, aspiran al control social, es decir, es un instrumento al servicio del poder. Acaba de aparecer un libro muy interesante que nos permite entender cuáles son las bases y las principales estrategias que subyacen a los estallidos de violencia en el pasado y en el presente. Premisa fundamental para estar prevenidos ante lo que pueda llegar en el futuro. Juan Aguirre, Arratsaldeón. Arratsaldeón, Eva, y Urte Berrión. Urte Berrión, sí. La violencia colectiva es el tema que nos propones hoy para esta sección de Eusko Ikaskuntza. Efectivamente, el título del libro del que vamos a hablar es Violencia colectiva, estrategias políticas del odio. Ha sido editado, dirigida su edición y en gran parte escrito por nuestro invitado Rafael González Fernández, a quien, si te parece, saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor González Fernández. Buenas tardes, Juan. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor titular en el Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte las materias de Psicología Social de los grupos y de las relaciones entre grupos y Psicología Social del conocimiento y de las emociones. Profesor González, Sociología, Historia y Psicología son los tres ámbitos que articulan los análisis de violencia colectiva de este libro, Estrategias Políticas del Odio. Yo creo que todos nuestros oyentes tienen claro más o menos cuáles son los ámbitos de las dos primeras, de la sociología y de la historia, pero quizá no tanto en el caso de la tercera. Si le parece, vamos a empezar por ahí. ¿De qué se ocupa la psicología social? La psicología social se ocupa del análisis de la interacción social. Fundamentalmente la que se produce de manera directa, la que se produce cara a cara entre las personas, y de ahí que desde el punto de vista de los contenidos de la psicología social como disciplina, lo que estudiamos de manera fundamental son los grupos sociales, las relaciones entre grupos y los procesos de influencia que se producen a través de la interacción y que forman y modifican las opiniones y las actitudes de las personas. Esto es especialmente importante, pues las actitudes constituyen la base de muchas de nuestras motivaciones y conductas, y suelen tener casi siempre un origen grupal, un origen compartido. No es de extrañar, por tanto, que la psicología social naciera de la conmoción histórica que produjo el fenómeno nazi en Alemania, y es que analizar la psicología o la conducta persona a persona no explicaba la tragedia que tuvo lugar en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y ya desde años anteriores. ¿Cómo pasó a estudiarse en las universidades de Norteamérica? Fundamentalmente debido a dos factores que confluyeron desde el punto de vista del tiempo. Por un lado, cuando Hitler llega al poder en enero de 1933 y antes de que se proclamaran las leyes de sangre y bandera, que es una forma terrible de denominar a leyes, ¿no? Y los primeros a los que se prohibió ejercer su profesión en Alemania inicialmente
y a partir del año 1938 también en los territorios de Austria y lo que era Checoslovaquia, fueron precisamente los judíos, los catedráticos judíos, los profesores judíos, a los que fulminantemente Hitler les suspendió de empleo y sueldo, y ellos mismos se dieron cuenta de que las cosas iban a ponerse muy difíciles para todos los judíos, aunque eran alemanes, algunos de los cuales habían combatido en la Primera Guerra Mundial a favor de los imperios centrales, a favor de Alemania. Y entre el año 1933 y los sucesivos, hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial, muchos psicólogos y sociólogos judíos fueron emigrando a Estados Unidos, donde le recibieron evidentemente con los brazos abiertos. Eran personas con una alta preparación intelectual y una enorme experiencia docente e investigadora. Y en ese momento los departamentos en los que existían más plazas libres eran precisamente los de psicología social, que habían empezado a desarrollarse en torno a los años 20, a los años 30. Y es así como muchos psicólogos, sociólogos de origen alemán llegaron a Estados Unidos y empezaron rápidamente a investigar qué es lo que estaba ocurriendo en Alemania. Y aquí aparecieron también varios periodistas importantes, tanto de Estados Unidos como emigrantes alemanes en ese país, que intentaron también colaborar de manera conjunta, en equipo, para saber por qué la gente no solamente votaba a Hitler, sino lo que era mucho más grave, por qué le seguía de manera más o menos apasionada. Y se empezó a investigar fundamentalmente lo que eran los fenómenos de prejuicio, los fenómenos de discriminación y lo que es todavía mucho más grave, ¿no?, los fenómenos de ataque, de discriminación violenta que habían sufrido estas minorías. Y además sentaron así las bases para que en Estados Unidos, una vez acabada la Guerra Mundial y la Segunda Guerra de Corea, el segundo año de la Guerra de Corea, aparecieran estadounidenses que volvieron a tomar el tema del prejuicio, del odio, de la violencia entre grupos, pero enfocándolo en esta ocasión hacia los negros que había en Estados Unidos, ¿no? Y se volvió a retomar el debate psicosociológico del prejuicio, de la discriminación, del odio, partiendo de que era absolutamente intolerable que un país como Estados Unidos, que se proclamaba a sí mismo como vencedor contra el Tercer Reich y los japoneses y la Italia de Mussolini, que en el año 1954 hubiese todavía segregación y problemas gravísimos de naturaleza legislativa dentro de sus propias fronteras. Y ahí empezó una gran movilización de naturaleza científica y también de índole política y periodística. De ahí va a surgir Martin Luther King y todo el movimiento de derechos civiles que va a culminar en 1964 y 65 con las nuevas leyes que van a permitir a los negros de Estados Unidos poder votar y sobre todo que van a combatir la segregación que estaban sufriendo desde el final de la Guerra de Secesión americana, ¿no? Y ahí es cuando la psicología social del odio y de la violencia va a alcanzar su mayoría de edad hasta llegar hasta nuestros tiempos. George Steiner, judío alemán, lo decía muy bien, cuando decía aquello de Europa es el lugar donde el jardín de Goethe es casi colindante con el campo de Buchenwald. Sin duda alguna, pero suelen ser casi todas víctimas de pasiones políticas y lo que es todavía peor, de organizaciones políticas muy apasionadas que ven que la violencia efectivamente es muy eficaz. Y esto es tremendo. Esto es tremendo porque, claro, nos cuestione, que es lo que pasó en Estados Unidos, ¿no?, en los años 50, nos cuestiona lo que son las bases de nuestra propia convivencia política y social, ¿no? La violencia no puede ser de ninguna manera un instrumento político. El instrumento político tiene que ser la negociación, tiene que ser el diálogo, tiene que ser el combate político. Por supuesto que sí, a través de la palabra y a través de la inteligencia, pero nunca a través de la destrucción del otro, de la destrucción del adversario o del contrincante, ¿no? Y esto es algo que nos preocupa mucho a países como el nuestro, en el que se supone que somos democracias consolidadas. España es la 17ª nación con mayor calidad democrática del mundo, ¿no? Y por eso, pues nuestra obligación es seguir trabajando en esta línea para seguir siéndolo y para que los demás países que en alguna ocasión puedan mirarnos o puedan tener la tentación de tomarnos como modelo, puedan darse cuenta de que también los españoles estamos en contra de
la violencia como arma política, como instrumento de dominación. Sin embargo, personas autorizadas tienen el criterio, por ejemplo, estoy pensando en David Rieff, historiador, especialista en crímenes de guerra, una personalidad, hijo de Susan Sontag, una personalidad especialista en estos temas, que dice que, bueno, que lo que ha sucedido desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el final del siglo XX prácticamente ha sido una excepción, que esa normalidad ha sido excepcional y que dice que la vuelta a la barbarie será al fin y al cabo una vuelta a la normalidad. Claro, yo después de leer atentísimamente su interesante libro me pregunto si, bueno, pues si es que verdaderamente es cierto lo que dice este hombre, si esto tiene que ver con la irracionalidad humana que está en nuestro ADN, o más bien con lo que nos acaba un poco de insinuar, que tiene que ver con la pugna de intereses humanos, simplificando, si esto tiene que ver más esta brutalidad muchas veces con la economía que con la antropología. Y yo creo sinceramente, Juan, que tiene que ver fundamentalmente con las ideas que son el patrimonio magnífico que tenemos la especie humana, o como se dice ahora, la raza humana, ¿no? Pues ya se ha determinado que somos una única raza con pequeñas variantes que los antropólogos denominan clinas y que tiene que ver con el aspecto, con la pinta exterior, ¿no? Con que se nos puede identificar por la calle, pero la raza es una. Y en ese sentido yo creo que lo que nos caracteriza como especie o como raza humana es precisamente la colaboración antes que la violencia o el exterminio, ¿no? Y esto lo vemos sobre todo cuando hay catástrofes naturales. Hay un mito, que es el mito del saqueo, cuando hay terremotos o catástrofes como el huracán Katrina, en las que los desalmados inundan las calles destruidas y empiezan a saquear tiendas, y esto no es así, o sea, realmente no es cierto. Lo que se produce en episodios como el del huracán Katrina es una inmensa explosión de solidaridad, ¿no? Y los saqueos son muy escasos. Los saqueos de tiendas se suelen producir sobre todo en grandes ciudades que sufren un apagón, ¿no? Los famosos apagones de Nueva York, pero en catástrofes tipo terremoto, huracán, la gente colabora de manera impecable, ¿no? Y por desgracia en Madrid lo vivimos el 11 de marzo del 2004 con los atentados de los trenes que causaron casi 200 muertos, cómo los madrileños nos arrojamos a la calle para intentar ofrecer nuestros servicios. Y la inmensa mayoría fuimos a los hospitales a donar sangre, hasta que ya nos dijeron no hace falta más, y esto se ha visto incluso en ciudades asediadas. Hay estudios muy curiosos sobre los bombardeos de Londres en los veranos de 1940 y 41, en los que los británicos se portaban muy bien, no había saqueos, no había atracos, y solamente se conoció un caso de una estampida en una de las estaciones del metro de Londres que estaban habilitadas como refugio antiaéreo, ¿no? Pero solamente hubo algunos heridos durante toda la guerra por avalanchas o por problemas de ataques de pánico colectivo, ¿no? Yo creo que en realidad los seres humanos tendemos fundamentalmente a la no violencia, y así lo ha intentado demostrar un sociólogo interesante, Randall Collins, diciendo que es difícil que la gente realmente acabe pegándose o acabe agrediéndose, y que casi siempre la violencia extrema, la violencia física, suele ser el resultado de un proceso. De ahí que tengamos tanto miedo en el área de la violencia de género, cuando las mujeres empiezan a ser golpeadas, empiezan a ser maltratadas, y ahí rápidamente los psicólogos sociales llamamos la atención, ¿no? De que por ahí se empieza, aunque sean gritos o sean insultos, pero eso puede ir creciendo hacia un desenlace mucho más trágico. Y me temo que a nivel de las relaciones entre grupos grandes o incluso entre países o continentes pueden observarse fenómenos muy parecidos, ¿no? Sí. De tensión que va creciendo hasta que acaba de manera trágica, de manera violenta. A este tema le tiene dedicado un librito pequeño pero jugosísimo el antropólogo Marshall Sahlins, que se titula La ilusión occidental de la naturaleza humana, donde este hombre denuncia que la civilización occidental moderna ha sido construido básicamente sobre una idea perversa y equivocada de la naturaleza, la de que somos personas radicalmente egoístas y predispuestas a lo presocial o incluso a lo antisocial. Sí, yo no estoy de acuerdo con esa idea y pienso que fundamentalmente somos personas que colaboramos y trabajamos de manera eficaz conjuntamente, salvo cuando en situaciones de crisis extrema
nos llenamos de miedo, ¿no? El miedo y la incertidumbre es una de las variables psicológicas más peligrosas que existen, porque en situaciones de incertidumbre, incluso hemos hecho experimentos divertidos en laboratorio, ¿no? Viendo cómo funcionan los grupos en situaciones de incertidumbre, ¿no? De falta de datos acerca de lo que nos puede deparar el futuro. Y es entonces cuando la gente hace más caso de, por ejemplo, los líderes populistas y los líderes demagógicos, que es lo que les pasó fundamentalmente a los alemanes o a los italianos, ¿no? No se sabía cómo iba a acabar Alemania, qué es lo que iba a ocurrir, y entonces Hitler y su organización, porque no solamente era él, eran las personas que le asesoraban y le ayudaban incluso acerca de la puesta en escena en sus mítines multitudinarios, supieron exactamente decir a los alemanes lo que estos querían escuchar para evitar la incertidumbre respecto al futuro. Y en este sentido yo me temo que vivimos tiempos de incertidumbre en los últimos años, ¿no? Y no solamente por la crisis económica, que ha sido y sigue siendo devastadora, sino sobre todo por la torpe respuesta de los dirigentes políticos y de los partidos, ¿no? Entonces, claro, los populistas, los partidos de extrema derecha, de extrema izquierda, surgen siempre en estas situaciones porque a la gente les tranquilizan los mensajes que son muy concretos y que están orientados hacia temas muy específicos, ¿no? Hablaríamos entonces en este caso de los discursos o de los relatos mini o micro frente a los grandes relatos, a las grandes palabras de las democracias occidentales clásicas, ¿no? Pero bueno, vamos a cruzar los dedos y confiemos en que tanto en nuestro país como en los de nuestro alrededor, ¿no? Incluido Italia, Francia, Alemania, las cosas se tranquilicen y aparezcan discursos políticos de solidaridad, de sensatez y de intentar diseñar entre todos un futuro, ¿no? Antes de que sea tarde, antes de que ese futuro realmente se llene de problemas aún más graves de los que ya tenemos. Para que una estrategia política basada en el odio, basada en esa violencia colectiva tenga éxito, una condición necesaria es que se estigmatice, se aparte, se deshumanice incluso a quien se considera diferente al otro, ¿no? Se le quita en un momento dado su cualidad de igual, su cualidad de persona. Son infrahumanos, ¿no? Como se decía en la época de los nazis, cuando se hablaba de judíos o de gitanos o de otras personas. ¿Cómo se consigue que se vea a otras personas como inhumanos? A través de lo que se denomina técnicamente como la antroponegación, ¿no? Que es exactamente lo que vosotros acabáis de describir, ¿no? Los otros son animales. Es decir, se va más allá de la diferencia nosotros-ellos, y los ellos ya no son solamente forasteros o gente que viene de fuera, sino que son directamente animales. Por eso casi siempre los estereotipos más duros, más trágicos y más peligrosos son aquellos en los que el otro grupo se parece a los animales en características como, por ejemplo, la pereza, ¿no? Esta gente únicamente se mueve para comer y poco más, ¿no? O en la hipersexualidad, que es una de las características casi siempre de los prejuicios de naturaleza racista, ¿no? El negro, el sudaca, el panchito, pues son tipos que tienen muy mala capacidad de control cuando beben alcohol, es una forma de que se parezcan a los animales, son hipersexuales, son fundamentalmente violadores, y eso ha ocurrido desde los primeros tiempos en que se organizaron las ciudades antiguas hace miles de años, ¿no? Los otros son animales. Y una de las características de los animales es que se supone que tienen un sistema nervioso y un sistema moral que no existe, pero un sistema nervioso que es diferente al nuestro, ¿no? Eso que se dice siempre, que el animal no sufre, que el toro de Lidia cuando se le ponen banderillas no le duele, este tipo de cosas, sí, que se dice, ¿no? Y que a los que defendemos a los animales nos produce una cierta desazón, se suele aplicar también a los que consideramos como nuestros enemigos, a nuestros adversarios, ¿no? Y lo tremendo es que funciona, es decir, este tipo de atribuciones funciona impecablemente bien y hace que la gente empiece a matar sin ningún tipo de mala conciencia.
Hay el famoso mito de las cámaras de gas nazis, que se llegó a decir que se construyeron porque los soldados alemanes se deprimían mucho de matar a tiros a los judíos, y esto es absolutamente falso. Las cámaras de gas se construyeron muy al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se había matado a tiros a más de 5 millones de judíos. Y no solamente fueron los alemanes los que mataban a tiros a los judíos, fueron también, por ejemplo, los lituanos o los ucranianos, que ellos solitos mataron a más de 3 millones de judíos y los mataron a tiros. Y no solamente estaban encantados de matar a tiros a tanta gente, sino que además incluso hubo algunos ingenieros de armamento que escribieron artículos científicos, artículos ingenieriles, acerca de lo bien que funcionaba el sistema de obturación de los cerrojos de los fusiles alemanes, que a pesar de miles y miles de tiros contra las cabezas de los judíos, pues casi nunca se deformaban ni daban problemas de naturaleza armera, ¿no? Un capítulo que me ha parecido especialmente penetrante en el libro es el que está dedicado, una parte de un capítulo, digamos, dedicado a Francisco Franco, donde usted analiza su biografía y su personalidad un poco en la línea de cuál fue su rol histórico. Y estas páginas le dan a uno pie a preguntarse sobre quiénes puedan ser los verdaderos hacedores, protagonistas de la historia, ¿no? Si son las personalidades concretas, como sostienen aquellos que creen que sin Hitler no habría habido nazismo, o que sin Lenin no hubiera habido revolución en Rusia, ni siquiera comunismo en el mundo, o como quiere la sociología marxista, que son las fuerzas suprapersonales las que mueven la historia, las clases sociales, las relaciones de producción, incluso los factores geográficos y climáticos. ¿Que usted dónde se posiciona? Yo creo que todo tiene importancia, Juan, sin duda alguna, ¿no? Pero en el caso de las grandes figuras históricas, que nosotros en el caso español tenemos a Franco, que era una figura realmente muy pequeña. Es decir, Franco era un personaje básicamente mediocre, tanto como militar como político, ¿no? Yo que nací en pleno franquismo, pues lo recuerdo como un tipo muy aburrido y con muy poco interés a ningún nivel, ¿no? Se nos hablaba de sus cacerías y sus pesquerías, pero claro, el problema de estas cosas es que Franco contó con el apoyo de una buena parte del ejército español, y sobre todo Franco, que era un gran administrador. Franco ante todo era un administrador, era un hombre que había tenido experiencia como administrador en la época de la fundación de la Legión y en la época de la Academia General de Zaragoza, en la que era un hombre, era un buen, un buen administrador, no encuentro otra palabra mejor, ¿no? Pero claro, Franco tenía la disciplina militar que no tenía el bando republicano, y la capacidad para unificar a todo el mundo, ¿no? Bajo la disciplina férrea militar. A los carlistas y a los falangistas les obligó a unirse, y el que ponía pegas le mandaba al pelotón de fusilamiento sin ningún tipo de contemplaciones. Pero claro, además de Franco había otras personas, había otras gentes que le ayudaban a nivel de propaganda, a nivel de logística, a nivel de organización militar, y lo mismo pasó en la revolución rusa, ¿no? Teníamos a Lenin como una especie de líder fundamentalmente carismático, y luego teníamos a Trotsky, que es quizá un personaje más interesante todavía que Lenin desde el punto de vista psicosociológico, que es el que organizó el Ejército Rojo. O sea, Trotsky fue el que le dijo a Lenin: este es el momento. La Rusia zarista está en guerra, en la guerra europea contra Alemania, los soldados jóvenes están hartos del hambre y de la opresión del zar, entonces este es el momento. Tenemos a millones de chicos jóvenes con armas en la mano, con fusiles en la mano, vamos a montar nuestro ejército rojo a través de células de agitación y propaganda dentro de las diferentes unidades militares del zar, ¿no? Lenin, Trotsky se complementaban impecablemente bien. Y sobre todo Trotsky lo que hizo fue crear estas células, estos grupos, que luego se intentaron también imitar en otros países, incluyendo España al comienzo de la guerra civil, ¿no? Quizá, aún así, sin la Primera Guerra Mundial no habría habido revolución soviética. De no haber tenido estos millones de soldados que estaban hartos de la guerra, hartos del zar, hartos del hambre, seguramente Trotsky hubiese fracasado, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las macro variables históricas de la guerra europea, de la Primera Guerra Mundial, pero por otro lado tenemos una organización genial que organizó Trotsky y una capacidad para proporcionar ideas, para proporcionar motivación impecable, que fue el camarada Lenin, ¿no?
Y fueron como 3 variables fantásticas en las que además luego colaboraban otras personas fundamentales, como fue Stalin, ¿no? Stalin, que va a ser el sucesor de Lenin y el enemigo mortal de Trotsky, ¿no? Evidentemente estas cosas solamente las podemos entender cuando ya han sucedido, ¿no? Cuando leemos las memorias de Trotsky, la historia o leemos los papeles que dejó Lenin o que dejaron otros protagonistas, ¿no? En ese mismo momento la gente no somos capaces de entender lo que está pasando y sobre todo mucho menos de lo que va a pasar en un futuro inmediato, ¿no? El último capítulo del libro presenta los resultados de un estudio sobre nuevas manifestaciones de violencia colectiva. Un ejemplo, el ciberacoso entre adolescentes. ¿Son los jóvenes acosadores de hoy los adultos violentos del mañana? Me temo que sí, Eva. Me temo que sí, y además, aunque todavía ha pasado poco tiempo en lo que son los análisis cronológicos de lo que es el ciberacoso o el ciberbullying, como se conoce a nivel internacional, ya se están viendo algunos datos muy preocupantes, ¿no? Porque además, claro, el acoso que pudimos sufrir la gente como yo hace 50 años, cuando éramos niños, evidentemente era un acoso más visible, ¿no? Nos podían romper la nariz o nos podían poner un ojo morado y además esto había que hacerlo en público, ¿no? Lo veían, lo podían ver los profesores. Pero claro, el ciberacoso, las ciberamenazas no se ven, no se conocen, ¿no? Hasta que ya pueden ocurrir grandes catástrofes en las personas que las sufren, ¿no? Y en este sentido, las nuevas tecnologías, que son maravillosas para hacer muchísimas cosas que antes no podíamos ni siquiera imaginar, están colaborando mucho a este tipo de manifestaciones de odio, tanto entre los jóvenes como entre los adultos, ¿no? Y en el caso de los jóvenes, claro, la impunidad que ellos comprueban que existe detrás de estas tecnologías es realmente muy peligroso, porque en general cualquier sentido de impunidad pueden hacer que ese individuo, que esa persona desarrolle una especie de carácter de autoseguridad, de que no le va a ocurrir nada, ¿no? Y aparte de eso, se sabe que siempre los maltratadores, los acosadores, consiguen que las víctimas, con el paso del tiempo, se transformen en maltratadores y acosadores. Esto ocurre con los niños, que sufren malos tratos por parte de sus padres, serán maltratadores en el futuro, con enorme probabilidad, y en el caso de los acosadores adolescentes, es muy probable que las víctimas, en cuanto alcancen una mayor edad o una mayor corpulencia física, o incluso consigan teléfonos móviles de mejor calidad, se transformen en terribles victimarios, ¿no? Llegan lo mismo que hicieron aquellos que les hicieron sufrir. Al final de su libro yo saco la conclusión de que usted no es un pesimista, es un optimista bien informado. Me quedo con el sabor de decir, bueno, pues es lo que tenemos que hacer frente al desafío y la historia está por construir y tenemos que ahondar el conocimiento de cómo somos y cuáles son nuestras relaciones y quiénes son y cómo quieren gobernarnos. Pues para eso contamos, Juan, con los periodistas. Contamos con los periodistas y confiamos ciegamente en el trabajo que hacéis como las personas que estáis en Radio Euskadi informándonos y conectándonos a criaturas de muy diferentes latitudes dentro de la península ibérica, ¿no? La prensa, una prensa libre, una radio libre, yo creo que es fundamental para prevenir y combatir de manera muy activa y muy eficaz cualquier manifestación de violencia, cuando sobre todo nos hablamos de una violencia injusta, de una violencia cruel, de una violencia innecesaria, que suele ser la inmensa mayoría de las violencias. Si tuviéramos que definir, profesor, riesgos de cara al futuro, ¿qué riesgos están empezando a asomar por el quicio de la puerta? Pues quizá uno de los riesgos que nos deberían preocupar, y ahí insisto que los periodistas tenéis que echar una mano a los políticos, a los sociólogos, a los psicólogos sociales, es que vivimos en un espacio post-europeo. Y esto está resultando especialmente duro, ¿no? Quizá hay muchas personas que no se dan cuenta de que Europa ha perdido su lugar central en el mapamundi. Todos los mapamundis que existen por ahí, ¿no? Los que hemos conocido en los últimos años, son mapamundis en los que aparece la zona europea y africana en el centro
del papel, en el centro del mapamundi. Eurasia aparece a la derecha y a la izquierda aparece el continente americano, ¿no? Emilio Lamo de Espinosa, que es uno de los mejores sociólogos que tenemos en Europa, lleva tiempo advirtiéndonos de que estamos en una época de post-Europa y que quizá en el mapamundi quienes deberían estar en el centro de ese papel desplegable, ¿no?, y que podemos colgar de nuestra pared, ya no es Europa, evidentemente, ya no es desde luego ni Estados Unidos ni América Central y Sudamérica, sino que realmente el centro del mapamundi en la actualidad es China y demás países asiáticos que han conseguido tener nada más y nada menos que el 56% del Producto Interior Bruto mundial y fabricar el 52% de todos los bienes de equipo, ropas, automóviles y armas de los que actualmente disponemos. En este momento China tiene más armamento, fundamentalmente naval, submarinos y portaaviones nucleares, superando por primera vez a Estados Unidos, ¿no? Y esta sensación de fracaso comercial, de fracaso industrial, constantemente los españoles de todas las comunidades autónomas estamos viendo cómo nuestros compatriotas pierden el trabajo porque se deslocalizan sus industrias, y son industrias que se van a llevar a países en los que se va a encontrar a personas que van a trabajar 15, 16 horas diarias por 2 o 3 euros al día, ¿no? Y luego sabemos que gracias a los containers desde los puertos de China o desde los puertos de Corea van a llegar barcos de 300.000 toneladas cargadas de containers con productos, con objetos, desde bolígrafos hasta relojes, automóviles, bienes de equipo, ropa, que en Europa se van a vender nada más y nada menos que 36 veces más caro de lo que ha costado en origen. En el centro y en el medio y al principio y al final están los intermediarios, muchos de los cuales son evidentemente europeos, ¿no?, y que se van a embolsar esas diferencias entre el precio de venta al público y el costo real que fabricar ese objeto ha supuesto. Y esto está creando una sensación general de que aunque Europa hemos inventado cosas maravillosas, pues ha habido otros países que nos las han copiado y las han abaratado. Hablando con amigos británicos me explicaban que el Brexit, que gran parte de lo que han sido las actitudes respecto al Brexit vienen no tanto de que los británicos nos desprecien y se crean superiores, que también, evidentemente, también en gran medida, ¿no?, sino porque se dan cuenta que Europa es un proyecto que está fallando, que se está terminando, ¿no?, que Europa puede quedar como un hermoso continente donde se van a encontrar los mejores museos del mundo y los edificios más hermosos y las ciudades más emblemáticas de los últimos milenios, ¿no?, pero desde luego se ha perdido por completo el liderazgo, ¿no? Y creo que detrás de esto, en el fondo, es donde se sostienen las ideas pesimistas, la falta de esperanza, la falta de ilusión en el futuro, que está haciendo que se note más el fracaso de los partidos tradicionales o de las constituciones que llevan funcionando ya tantos años y que vuelvan a aparecer los populismos y que vuelva, por supuesto, de la mano de esos populismos a reaparecer o a intensificarse los sentimientos nacionalistas. La gente de mi generación pensábamos que Europa iba a ser la solución, pero nos hemos dado cuenta cada vez de manera más triste que esto no está resultando exactamente así, ¿no? Y encima de esa falta de orgullo continental o de orgullo europeo, creo que es donde, unido a la crisis económica, van a surgir nacionalismos muy peligrosos, muy desagradables, o partidos radicales de naturaleza demagógica, de estilo demagógico y de orientación populista, que pueden crear un clima malo, un clima de mayor incertidumbre y de mayor crispación, ¿no? De ahí la importancia, insisto, en que los periodistas, los sociólogos, los psicólogos sociales intentemos trabajar conjuntamente para intentar mantener a la gente informada
lo que realmente está ocurriendo y de lo que más sensatamente se debería intentar hacer. Pues con esa encomienda, Juan, vamos a recordar el libro del que hemos estado hablando. Pues un libro absolutamente recomendable que se titula Violencia colectiva, estrategias políticas del odio, que ha sido editado y es autor de la mayor parte de los textos nuestro invitado de hoy, Rafael González Fernández, y que está editado por la editorial Los Libros de la Catarata. Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, Eva y Juan, y hasta siempre. Muchas gracias.